¿Qué pasa cuando las mujeres se están gestando, tienen eventos shocks y ahí el niño sale con la enfermedad? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que mamá y el feto son una misma unidad biológica, una misma unidad funcional, ¿sí? Y a ver, ese feto es un hipersensor y está conectado a la mamá y a la realidad y puede vivir conflictos biológicos del mismo modo que lo vive un recién nacido, del mismo modo que lo vive un niño, un adulto, pero solo en relación con los órganos que ya están formados, ¿sí? Según las hojas embrionarias evolutivas. Por eso, al inicio de un embarazo, siempre van a predominar conflictos asociados al endodermo o al mesodermo antiguo, como el miedo a la muerte, el miedo a morir de hambre, conflictos de ataque, me siento desprotegido, siento que no me puedo defender. Si el feto vive un conflicto fuerte durante los primeros meses, entra en una fase simpaticotónica y el órgano correspondiente encargado de satisfacer esa necesidad va a generar una proliferación celular. Ahora bien, al comenzar el cuarto mes de embarazo, el desarrollo fetal entra en una fase vagotónica y esa proliferación celular se va a detener. Pero con el inicio del parto, que actúa como una crisis epileptoide, el recién nacido vuelve a estar otra vez plenamente en ese conflicto activo y el crecimiento celular se vuelve, digamos, a reactivar, ¿sí? Y puede volver a continuar, ¿está? Cuando el DHS es muy intenso y sostenido, el feto puede abortarse a sí mismo, ¿sí? Porque sus glándulas suprarrenales secretan cortisona, se estimula la oxitocina, esta desencadena las contracciones uterinas y todo esto termina en un aborto espontáneo, ¿sí? Ahora bien, si el conflicto aparece en el segundo o en el tercer trimestre de embarazo, cuando predomina la vagotonía, su intensidad es mucho menor. Sin embargo, si el conflicto queda pendiente, durante el parto el bebé vuelve a activarlo plenamente, ¿sí? Ahora bien, si el conflicto se resuelve dentro del útero, el bebé puede nacer ya con la fase de reparación o con la curación, ¿sí? Manifestando síntomas, obviamente siempre relacionados al órgano afectado, ¿sí? Que persisten hasta completar el programa biológico especial y sensato de supervivencia y adaptativo. ¿Está? Otra cosa que quiero aclarar es que las malformaciones congénitas no están relacionadas con los conflictos biológicos. Y otro conflicto, por ejemplo, como el feto no tiene percepción visual, percibe sobre todo los sonidos, los ruidos fuertes, repentinos, portazos, explosiones, máquinas, el paso de un tren, la música fuerte, los gritos, discusiones, peleas, el ruido del ecógrafo. Bueno, todo eso puede provocar un DHS, ¿sí? Porque el líquido amniótico actúa como amplificador del sonido, ¿está? Entonces, estos estímulos pueden generar conflictos auditivos de no querer oír. Y si el bebé se queda con esta curación pendiente, puede llevar a la pérdida progresiva de la audición y a sorderas que se van a manifestar en el momento de nacer, ¿sí? Y dos conflictos auditivos en simultáneo pueden crear una constelación auditiva y esto es lo que Hammer consideraba que era la base del síndrome de Down, ¿sí? También pueden vivirse conflictos motores de no poder escapar, me siento atrapado, me siento sin salida, me siento atado. Esos conflictos motores se pueden dar se puede dar, por ejemplo, cuando queda, digamos, con una vuelta de cordón umbilical. Se pueden generar cuando el bebé se atora o se atasca en el canal de parto. Eso va a generar debilidades, parálisis, convulsiones en la fase de reparación, como la epilepsia, parálisis cerebral, hiperactividad, tics, el síndrome de Tourette, ¿está? El feto también puede vivir conflictos de separación, ¿sí? Cuando un ruido fuerte tapa el latido materno, ¿sí? O cuando es separado de la madre al nacer, ¿sí? Como en una cesárea, por ejemplo, y pierde el contacto piel con piel.
¿sí? Eso puede generar dermatitis, alergias, entumecimientos, retención de líquido por el conflicto de abandono, ¿sí? Y eso va a generar que se activen los túbulos colectores, ¿sí? Ahora bien, complicaciones en el parto también pueden generar un miedo a la muerte por afectación, digamos, de los alvéolos pulmonares, ¿sí? Y en la fase de reparación se va a expresar una tuberculosis, ¿m? O conflictos de miedo territorial que se manifiestan como bronquitis, laringitis o un conflicto de enfado territorial, ¿sí? Que puede expresarse, digamos, como una ictericia al nacer. ¿M? También el feto puede vivir conflictos en nombre de la madre, o un conflicto de desvalorización muy profunda, cuando se siente no deseado, o cuando la madre vivió una desvalorización brutal durante el embarazo. Entonces, en la resolución del conflicto, bueno, puede aparecer una leucemia, raquitismo, desmineralización, descalcificación de los huesos. Entonces, a ver, son todas situaciones que llevan al feto a tener que adaptarse, ¿sí? Entonces, después situaciones como el cordón umbilical que se corta, digamos, de una manera muy, muy rápida, eso también puede generar un miedo a asfixiarse, ¿sí? Y eso puede activar programas en los bronquios, que después finalmente pueden terminar en una fibrosis quística, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que entender que el feto tiene necesidades biológicas y que todas esas necesidades biológicas, estando dentro del vientre materno, se tienen que satisfacer. Y si no logran ser satisfechas, sí o sí su biología, por más que esté dentro del vientre materno, lo va a inducir a una adaptación. ¿Está?